En verdad, Padre, solo tenemos que decir que estamos hoy aquí por tu gracia, amor y misericordia. Y gracias, oh Dios, que nos has permitido ser parte de esta iglesia 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Pero Señor, oramos por aquellos que aún no te conocen. Y queremos, oh Dios, que puedan formar parte no solo de la familia tuya, pero también de Grace Way. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos algo especial. He invitado a nuestro hermano Elisha Katamura. Si quieres puedes pasar. Y él va a predicar a nosotros. No conoce el idioma del cielo, desafortunadamente, pero lo vamos a perdonar. Él creo que fue fundador de esta iglesia. No, yo creo que no, ¿verdad? Pero gracias. Es cristiano, me dio el café. Este es agua para ti. Ok, por favor. Gracias. Entonces, adelante, hermano. Él es uno de nuestros pastores. Él es el pastor que trabaja muy de cerca con nuestro hermano Jay Greenwood y lo mantiene a mecate corto. Y es un privilegio que estés aquí esta mañana. Creí que era la Biblia en japonés, pero gracias a Dios que no. Yes, sir. Ready? Estamos listos. Buenos días. Good morning. Me alegro estar aquí. Pastor Marco, pura vida. Él se ha estado juntando quién sabe con quién, ¿verdad? What an honor to be de veras, here qué to honor worship. estar aquí con ustedes. We praise our God for our 75th anniversary. Damos gracias a Dios por nuestro aniversario de 75 años. You have no idea how much I love Latin America. Ustedes no tienen la menor idea cuánto amo de veras a Latinoamérica. I love enchiladas. Me encantan las enchiladas. I love tostadas. Me encantan las tostadas. I love tamales. Tamales. My wife, Monica, she is actually from Mexico. Mi esposa, Mónica, es realmente de México. She's from northern part of Mexico. Es de la parte norte de México, It's called California. que se llama California. Este hombre se está metiendo en problemas. She grew up eating Latin American food. Y ella creció comiendo comida latinoamericana. One day she introduced me, she told me how to eat menudo. Y ella me introdujo a cómo comer menudo. There was cow stomach in it. O sea, el estómago de la res, ¿verdad? And I La loved panza. Y me encanta. Y ahora, quiero ser testigo de eso, es cierto. Yo lo vi comer menudo y hasta se le salían las babas. I didn't say that. Japanese eat cow stomach too. Los japoneses también comemos la panza de la res. I love the flavors of Latin American dishes. Me encantan los sabores de los platillos latinoamericanos. You guys have amazing spices. Y ustedes de veras tienen unas especies increíbles. By the way, do you know there's one universal ingredient that makes you want to eat anything? Y yo no sé si saben, pero hay un ingrediente universal que le hace a usted comer. Salt? Maybe. Sal, tal vez. Soy sauce if you're Asian. Tal vez salsa, soy sauce, si eres asiático. Chili powder? Soya. Polvo o chili powder. Maybe fácil. not. There's one universal ingredient. Hay un ingrediente universal. If you have this, you want to eat anything. Y si usted tiene usted quiere comer. It is, figuratively speaking, Y en sentido figurado hunger. es hambre. I really think the first person who ate the cow's stomach was really starving. Yo creo que la persona que primero comió la comida del estómago de la res era porque estaba súper hambriento. On the contrary, if you are full, nothing tastes good.
Ahora, por lo contrario, si usted está ya lleno, nada le va a gustar. I hope you are hungry for the Word of God today. Y yo espero que esta mañana usted esté hambriento de la palabra de Dios. The Bible is our spiritual bread. Y la Biblia es nuestro pan espiritual. But first, we need to recognize our spiritual hunger. Pero primero tenemos que reconocer nuestra hambre espiritual. In fact, we all have this spiritual hunger. Yo creo que todos tenemos esa hambre espiritual. We all have these spiritual needs. Tenemos necesidades espirituales. All of us have needs because the world we live in is so messed up. Y todos nosotros tenemos necesidades porque en el mundo en que vivimos es un tremendo caos. We cry out to God for justice and peace. Y pedimos a nuestro Dios, imploramos a nuestro Dios por justicia y paz. We lament for our sinfulness. Y nos lamentamos por nuestro pecado. We say, God, please clean up our mess. Y decimos, Señor, por favor, limpia este problema. We have the spiritual hunger, Tenemos un hambre espiritual. and we desperately need the Word of God Y nosotros desesperadamente necesitamos la palabra de to Dios. teach us, to grow us. Que Él nos enseñe. Years ago, now more than 10 years ago, I was an international student, came from Japan. to Cuando Kansas vine City. de Japón como estudiante internacional, estuve aquí como 10 años, hace como 10 años. One day, someone invited me to go to Christmas event at a church. Y alguien me invitó a un evento en la iglesia de Navidad. It wasn't this church. No era esta iglesia, I want to make sure that. era otra iglesia, no la voy a mencionar. It was a Christmas play, and the moment I entered the sanctuary, Y había un drama navideño, y en el momento en que yo entré al santuario, I realized something. me di cuenta de algo. Everyone looked the same. Todos se veían iguales. And I felt like whole time they were looking at me Y yo me sentí durante todo el tiempo que todos me estaban viendo, because I looked different. porque yo me veía diferente. Thankfully, that doesn't happen at Y Graceway. gracias a Dios eso no pasa en Grace Way. Solo cuando tomo café. Martin Luther King Jr. once said this: Sunday morning is the most segregated hour. Martin Luther King dijo una vez que el domingo es la hora más segregada en este país. He's talking about the racial segregation in churches. Y él estaba hablando de los problemas raciales, de la segregación racial. Today, can we honestly say that we are better? ¿Podemos hoy decir que somos mejores? Imagine if Graceway has no Spanish ministry. Imagínense a Grace Way si no tuviera ministerio hispano. Imagine if Graceway doesn't have Pastor Marco. Imagínense a Grace Way sin el pastor Marco Castro. Sería mejor, ¿verdad? I don't know why they're laughing. Imagine if we look the same at Graceway. Ahora imagínense si todos nos viéramos igual aquí en Grace Way. KCBT, Graceway, started that way. Y la forma en que esta iglesia, que se llamaba en estos días KCBT, así empezó. Over the years, God has blessed us to be a multi-ethnic church. Y a través de los años Dios nos ha bendecido por ser una iglesia multirracial, multiétnica. Today we praise God for 75th anniversary. Y hoy damos gracias a Dios por 75 años. It's Celebramos. amazing. Es increíble. Graceway is the testimony. Y Of Grace Way es el testimonio. Graceway is the testimony of our God, who is Lord of all people groups. Grace Way es el testimonio de que Dios es Dios de todas las personas. Let me say that again. Graceway is the testimony of our God, who is Lord of all people groups. Esta iglesia, Grace Way, es el testimonio de que Dios, nuestro Dios, es Dios de todas las personas. But my question is, Entonces mi pregunta es, have we achieved the goal to be the church that God wants us to be? ¿hemos logrado esa meta de ser la iglesia que Dios quiere que seamos? We always need to re-examine ourselves. Y yo creo que siempre necesitamos reexaminarnos a nosotros mismos. Let's read today's passage.
Yo quisiera que leamos el pasaje de hoy, 10:34-43. Hechos capítulo 10, empezando en el versículo 34. Book of Acts, chapter 10, verse 34-43. Hechos 10, 34 a 43. Y el hermano Elijah va a leerlo primero en inglés y luego lo leo en español. Yes. Here the gospel is presented to first time to the Gentiles. Aquí la primera vez que es presentado el mensaje, el evangelio a los gentiles. Let's, if you're able, let's stand up. And Si usted puede, le voy a pedir que se ponga de pie I'm going to read the passage for us. para que entonces podamos leer este pasaje. Verse 34 of chapter 10. Versículo 34 del capítulo 10, y va a leerlo primero en inglés. So Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no partiality." Oh, okay. Let's do one verse. Okay. Gracias, caballero, por la instrucción. Vamos a leerlo alternadamente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verse 35. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. And we were witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. But God raised him on the third day and made him to appear. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, Not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Please have a seat. Por favor, tomen asiento. So Peter was in Joppa. Entonces Pedro estaba aquí en Jope. Today is Tel Aviv in Israel. Es lo que hoy conocemos como Tel Aviv en Israel. He just brought Tabitha or Dorcas back to life. Y simplemente había regresado a la vida a Tabita o Dorcas. There was great revival. Había mucho ánimo y mucho avivamiento. Many people came to Christ. Muchos vinieron a Cristo. Then Peter decided to stay with Simon the tanner. Y entonces Pedro decidió quedarse en Jope con Simón el curtidor. Peter was also called Simon, but this is not a Simon, Simon the tanner. Y este era otro Pedro, que es el que era Simón el curtidor. So tanner was occupation that makes leather from the animal. Y él también fabricaba o hacía cosas de cuero. They deal with dead animals. Y obviamente entonces trataba con animales muertos.
Simon the Tanner was a Jew, y Simón el curtidor era un judío, but he was despised by other Jews. pero él era rechazado por otros judíos. Jewish people did not associate with tanners. Y los judíos no se relacionaban con personas como Simón, que eran curtidores, Because they deal with dead animals. porque él trataba con animales muertos. They consider tanners as religious outcast. Y entonces ellos consideraban a él como un hombre fuera, ¿verdad? Como una persona no grata fuera de su religión. They were dirty. Era sucio, inmundo, lo que la Biblia los llama inmundos. They were considered contaminated. Se consideraban contaminados They were outcasts like tax collectors. y simplemente no eran despreciados. So Simon the Tanner was a Jew, but many people, Jewish people, did not like the Simon Simón the el Tanner. curtidor era judío, pero muchos judíos no querían nada con él. But Peter embraced the Simon the Tanner. Pero Pedro en realidad acepta a Simón el curtidor. Peter stayed with Simon the Tanner. Y Pedro, se quedó con Simón el curtidor. Imagine staying with the Tanner's house. Imagínense en quedarse en la casa de este hombre curtidor, Which was also the slaughtering house. que también era un matadero. It must have been smelled really bad. Posiblemente olía muy feo, Peter didn't mind. pero a Pedro no le causó problema. We should admire Peter for that. Porque yo creo que debemos admirar esto en Pedro. Nobody wanted to hang out with the Simon the Tanner. Nadie quería reunirse o asociarse con Simón el curtidor, But Peter decided to stay with this poor guy. pero Pedro decidió quedarse con este hombre. But that wasn't enough. Pero eso no fue suficiente. God was about to challenge Peter more. Dios iba a desafiar mucho más a Pedro. In chapter 10, Peter meets Cornelius, a centurion. En el capítulo 10, Pedro conoce o visita a Cornelius, un centurión. Cornelius was a God-fearing man. Y Cornelius, como nos dice la Biblia, era temeroso de Dios, He was respected. era respetado, But there was a problem. pero había un problema. He was a Gentile. Él era un gentil. Jewish didn't like Gentiles. Y los judíos no se relacionaban, no les gustaban los gentiles. Peter couldn't possibly think that Gentiles could hear the gospel and they can be saved. Pedro ni podía concebir en su mente que los gentiles podrían recibir el mensaje del Evangelio y ser salvos. Only Jewish people are the elect. Solo los judíos eran los electos, según Pedro. He couldn't possibly think that God would give Gentiles grace. Él ni pensaba que Dios podía dar la gracia a los gentiles. Peter needed to cross the racial barriers. Y lo que Pedro necesitaba era cruzar esa barrera racial. He needed to overcome ethnocentric worldview. Él necesitaba pasar y triunfar sobre esta división. One day, Peter saw a vision from God. Así que Pedro recibió una visión de Dios. In the vision, he saw all kinds of animals. Y en esta visión él vio todo tipo de animales. These animals were prohibited to eat for Jews. Y para Pedro muchos de estos animales eran prohibidos para él para comer. There are certain animals that Jewish people are not supposed to eat, like pigs and camels. Algunos animales para los judíos no se les permitía comer, como los cerdos y camellos. But Peter heard the voice from Pero God. Pedro escuchó una voz. Peter, kill and eat. Pedro, mata y come. Peter says, no way, I can't eat them. Y entonces él dice, no señor, yo no voy a comer eso. I have never eaten unclean animals. Yo nunca he comido animales inmundos. I can't eat pork. No puedo. I can't eat pork carnitas. Yo no puedo comer carnitas. Yo no puedo comer, ¿verdad? Cerdo. No chorizo for me. No chorizo para mí. So, but God was not talking about food here. Pero Dios no estaba hablando solo de comida. God was talking about
people. Dios estaba hablando en cuanto a gente, personas, Jews and Gentiles. judíos y gentiles. Verse 28 of chapter 10 is the interpretation of this vision. El versículo 28 de lo que nos dice la Escritura es la interpretación de esta visión. Here Peter explains to Cornelius the vision and the lesson he learned. Aquí Pedro le explica a Cornelio la visión y la lección que está para aprender. Verse 28, and he said to them, you yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation, but God has shown me that I should not call any person unclean or common or unclean. Y lo que él dice al final de este versículo dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. So Peter sort of hesitates. Entonces Pedro está ahí y no sabe qué hacer. Coming to Cornelius, Mr. Cornelius. Entonces llega él, Mr. Cornelius. I hesitate to say, but God told me that you are not dirty. Y entonces él se acerca y le dice, Dios me ha dicho que no eres inmundo. You're not contaminated. No estás contaminado. So let's shake hands. Así que vamos a darnos la mano. God told me that you're okay. Dios me dijo que está bien. So Estás bien. that was his first encounter with the Gentiles. Así que este era su primer encuentro con gentiles. That was new to him. Eso era nuevo para él. Let's read verse 34 to 36 again. Vamos a leer el versículo 34 al versículo 36. 34. So Peter opened his mouth and said, truly I understand that God shows no partiality. Y entonces en el versículo 10 dice, espérese para encontrarlo porque yo no lo tengo aquí en mi nota. 10:34, ¿verdad? 34. Ya apareció. No, ese no es. Chapter 10. 10:34. Qué raro, en mi Biblia no está. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. Sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. So it says God shows no partiality. Entonces Dios no muestra imparcialidad. It says he is Lord of all. Dios es Dios de todos. You might say, well, I already know that. Y quizás usted dice, oh, yo ya sé eso. We already know that. Ya sabemos eso. But do we live accordingly? Pero ¿vivimos de acuerdo a esto? Is our God Lord of only Americans? ¿Es nuestro Dios solo Dios de los norteamericanos? Is our God Lord of only Latinos? ¿Es nuestro Dios Dios solo de los latinos? Is he Lord of only Asians? ¿Es Dios solo Dios de los asiáticos? Is he Lord of only suburbians? ¿O es Dios solo de los que viven en los suburbios? Is he Lord of all black or white? ¿O Él es Dios solo de los blancos o de los negros? No. No, He is Lord of all. Él es Dios de todos. Then do we live accordingly? Pero vivimos de acuerdo a esto. Verse 42. El versículo 42. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. So God here commanded Jews to preach
to the people. Entonces aquí Dios está diciendo a los judíos que deben ir y predicar a la gente. What kind of people? ¿Y a qué tipo de gente? All people. Dice a todos. Matthew 28, make disciples of all nations, people groups. Mateo 28 recuerdan que dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, todos los grupos de personas. Not just Jews or one racial group. No solo judíos o una raza nada más. Today, Hoy, how are we doing as a church? ¿cómo estamos nosotros haciendo como iglesia? Maybe we're better than many other churches. Quizás no somos un poco mejor que muchas otras iglesias. Maybe. Quizás. But is that a good reason to stop growing? Pero esa es una buena razón para que dejemos de crecer. I don't think Graceway has achieved the goal yet. Creo que nosotros en Graceway no ha alcanzado esa meta. Not quite. No todavía. Peter could have said, well, God, I embraced this Simon the Tanner. Pedro podría haber dicho, Señor, yo alcancé a este marginado. I showed compassion to this poor guy. Yo mostré compasión por este hombre. Isn't that enough? ¿No eso es suficiente? But God would say, listen, Peter, Pero Dios le estaba diciendo, escucha, Pedro, you've done well, has hecho bien, but I have more for you. pero yo tengo más para ti. Get out from your comfort zone. Sal de tu acomodación, de tu comfort zone. ¿Eso cómo se traduce? Todos entienden eso, ¿cierto? He needs help. Así como dijo él, salite de lo confortable, de la comodidad. Gracias. De la comodidad. Ya. Get out from your comfort zone Sale de tu comodidad and reach out to the people who do not like you, y alcanza a la gente que no se ve como tú, who do not look like you. que no se ve como tú. That was the challenge. Ese fue el desafío. God pushed him further to grow. Dios lo empujó para crecer. God also does that to us, doesn't he? Y Él hace eso a nosotros, ¿no es cierto? You know the prophet Jonah in Old Testament? Ustedes saben la historia de Jonás en el Antiguo Testamento. He was a prophet of Israel. Él era un profeta de Israel. The Israel was divided north and south. Y Israel estaba dividido norte y sur. Think about North Korea, South Korea, and there's Japan in east and west. Piensa en and este China. momento en norte y sur de Corea o Japón y otros lugares. So Jonah was called to be the prophet of Israel, and he was preaching diligently to unite the nation. Y él había sido llamado para predicar y estaba haciéndolo diligentemente para que la nación fuese unida. That the nation was divided, and he was diligently preaching. La nación estaba dividida, pero él estaba predicando diligentemente. He loved his nation. Él amaba a su nación, He loved his people. amaba a su gente. In fact, he loved his people too much. Y yo creo que él amaba a su gente demasiado. One day, God called Jonah to go to Nineveh, Pero Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, the capital of Assyria, the enemy of Israel. enemigos de Israel. It's like telling South Koreans, go to Japan. Eso es como a los de Corea decirles vayan a Japón. But maybe his grandparents were killed by Japanese soldiers. Y quizás sus abuelos habían sido matados o muertos por So- soldados japoneses. He didn't go to east. He didn't want what? He didn't want to go to east. Él no quería ir al este, Instead, he went to west. sino que se fue al oeste. He loved his people too Él much. amaba a su gente demasiado He went opposite direction. y se fue en dirección opuesta. He refused to obey God. Lo que hizo fue negarse a obedecer a Dios. Why? ¿Por qué? Because he had prejudice toward Assyrians. Porque él tenía prejuicios contra los asirios. He was self-righteous. Él era un hombre que se creía muy justo. He thought Assyrians were so wicked that they didn't deserve God's grace. Él pensaba, los asirios son tan inmorales, tan malos, que lo único que necesitan es morir. He was also seeking his own comfort and his personal pleasure. Él estaba buscando su propia comodidad y su propio placer.
He didn't want to associate with Assyrians. Y él no se quería asociar con los de Asiria. Now let's examine ourselves. Ahora examinémonos nosotros. Are we following God or are we following our flesh? ¿Estamos nosotros siguiendo a Dios o siguiendo nuestra carne? When we go right or left, when we go east or west, ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Vamos al este o al oeste? is it because your flesh tells you so, or is it because God tells you so? ¿Vas ahí porque tu carne te dice o porque Dios te lo dice? Our God has a big heart for the nations, Dios tiene un corazón grande por las naciones, but we often don't dream big enough. que muchas veces nosotros no estamos en acuerdo. God brought nations to Kansas City. Dios ha traído las naciones a Kansas City God can also bring you to the nations. y Dios también puede llevarte a las naciones. Right now, one of our missionaries, Tony, he's in Afghanistan. Uno de nuestros misioneros que todos ustedes conocen, el hermano Tony, se encuentra en Afganistán We need to pray for him. y debemos orar por él. He's training leaders there. Él está entrenando líderes en su lista de oración, ahí está él, su nombre. God can bring you to the nations. Dios puede llevarte a las naciones. God is Lord of all. Dios es Dios de todos. Do we live accordingly? Vivimos como tal. We are so blessed to be a part of Graceway. Tenemos una bendición de ser parte de Graceway We give thanks to God. y le damos muchas gracias a Dios. At the same time, we need to recognize that we still have a lot to go. Pero a la vez tenemos que reconocer que tenemos aún mucho por caminar. We haven't achieved what God wants us to do in our local and global communities. No hemos logrado lo que Dios quiere que hagamos localmente y globalmente. We need to accept God's challenge for us to grow more. Y debemos aceptar el reto de nuestro Dios para hacer mucho más. I want us to send more missionaries to the ends of the Yo world. quisiera ver más misioneros que van al fin del mundo. I want us to break down the racial walls within the city Y quisiéramos ver que esas barreras de razas se rompan and within the church. en la iglesia. I want us to be the church that we can welcome homeless people Y me gustaría ver que esta iglesia da la bienvenida a aquellos que no tienen casa and they feel welcomed. y que se sientan muy bienvenidos. I want us to be the church that refugees find help. Quisiera que sea una iglesia que los refugiados encuentren ayuda. We have a long way to go. Tenemos mucho por caminar. Why do I say that? ¿Y por qué digo esto? Why do I need to challenge us more? ¿Por qué necesito desafiarnos más? Because our God is Lord of all. Porque nuestro Dios es Dios y Señor de todos. Does Graceway reflect who God is? Graceway refleja lo que es Dios, la gracia de Dios. Yes, we need to start from our family members and neighbors, but Sí, yo creo que sí, debemos empezar con nuestros miembros y nuestros vecinos. But are we also reaching out to the people by crossing the cultural barriers? Pero también estamos alcanzando a las gentes al que tener que cruzar las barreras raciales. You might ask how. Y usted me pregunta, ¿cómo? How do I do that? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Let me tell you how. Déjeme decirle cómo. We need to build a bridge between cultures. Nosotros necesitamos construir puentes entre culturas. It's not easy, Y no es fácil, but that's how we carry out God's mission. pero es la forma en que podemos llevar la misión de Dios. How do we build a bridge? ¿Cómo podemos construir un puente? Relationally speaking, Y hablándolo en una forma relacional. we need to find a common ground. Necesitamos encontrar cosas en común. How do I do that? ¿Cómo puedo hacer eso? I just showed you. Yo les mostré eso. Remember what I did? ¿Recuerdan lo que hice? I talked about menudo. Yo hablé de menudo. I don't know most of you. Yo no conozco a la mayoría de ustedes. Most of you don't know me. Y la mayoría tampoco me conoce a mí. But menudo gave us a sense of bond. Pero el menudo lleva una sensación de enganche o de bond. Or not if you don't like menudo. Ahora, puede ser que no si no le gusta el menudo.
It can be food, puede ser comida, sports, deportes, your hobby. algún pasatiempo. Find a common ground. Encuentre algo en común. So, coffee, Café, por supuesto. soccer. Fútbol, soccer, ¿verdad? Fútbol. I play volleyball. Yo juego voleibol. When I go there, I see probably more than 10 nationalities. Y cuando yo voy a jugar, veo a lo menos como 10 diferentes nacionalidades. Africans, Europeans, Asians, Latinos, Africanos, europeas, Americans. asiáticos, latinos. Recently, I gave a ride to a student from Pakistan. Recientemente le di un aventón a un estudiante de Afganistán. He just arrived from Pakistan as a student. Él regresó de Pakistán. We had a good conversation in the car. Y tuvimos una conversación en el auto. We have a T-shirt, a uniform. Y tenemos una camiseta, una playera, Everyone wears this. y todos se la usan. And it says VUW. Y es VW, It means volleyball unites the world. dice, voleibol une al mundo. Perfect. Perfecto. VUW. Eso que acaba de decir. He says something that El I didn't voleibol say. une al mundo. Yes. Son las siglas. They are so united in the name of volleyball. Y ellos están unidos en el nombre de voleibol. I don't think Indians and Pakistanis get along with each other, but they love each other when Pero we play se volleyball. quieren, se aman, juegan bien. I see Chinese, Japanese playing together. Did you just spoke Chinese? I see Chinese and Japanese students playing together. Es como los japoneses y los chinos juegan juntos. No se parecen, pero juegan juntos. I didn't say that. Don't worry. They do not know Christ, No conocen a Cristo, but they are more united than many Christians. pero están más unidos que muchos cristianos. Now, let's talk about church. Hablemos en cuanto a la iglesia. Let's talk about us as the body of Christ. Hablemos de nosotros como el cuerpo de Cristo. What is the greatest common ground as a believer? ¿Cuál es lo que tenemos nosotros en común como cristianos? I would say Christ. Yo diría Cristo. It's a shame when the people of God are divided just because of the racial background, the language. Es triste cuando hay divisiones dentro de la iglesia simplemente porque hay trasfondos culturales o raciales. You say histories, right? O what? Histories. Historias. Histories. We are one in Christ. Somos uno en Cristo. Amen. Amén. One God, Un Dios, one body. un cuerpo. The Holy Spirit lives in you and lives in me. El Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. If I reject you just because you don't look like me, that means I reject the Holy Spirit Si yo te within you. rechazo a ti porque no te ves como yo, entonces lo que estoy haciendo es que estoy rechazando el Espíritu Santo que vive en ti. If you reject me just because I don't look like you, Y si tú me rechazas a mí porque yo no me parezco a ti, you are rejecting the Holy Spirit within entonces estás rechazando el Espíritu Santo que vive en mí. me. One God, Un Dios, one body. un cuerpo. Remember, years later, Peter again failed. Años después, Pedro falló. Peter had this cross-cultural experience, but years later, he failed again. Él tenía esta cultura, esta experiencia transcultural, pero otra vez volvió a fallar. When we read Galatians 2, we know that Peter one time stopped eating with the Gentiles. Y en Gálatas capítulo 2 vemos el caso de Pedro otra vez, que él no quería estar comiendo con los gentiles. When Jewish people came from Jerusalem, Peter Él se sentó y estaba comiendo con ellos, y cuando los amigos de ellos o los judíos llegaron de Jerusalén, Peter stopped eating with Gentiles. entonces él dejó de comer con los gentiles. Paul had to rebuke him. Y entonces Pablo tiene que reprenderlo. We need to re-examine ourselves as well.
We need to, ¿qué? re-examine ourselves. Nosotros tenemos que examinarnos. Our God is Lord of all. O Dios es Dios de todos. Let us live accordingly. Entonces debemos vivir como tal. Reaching out to the people who don't look like us is not always easy. Alcanzar a gente que no es como nosotros nunca es fácil. First, we need to listen to them, Primero tenemos que escucharles and we try to find common ground. y debemos buscar algo en común. We try to understand their cultures, Debemos tratar de entender sus culturas. but after all, Pero después it's not about method or no es en cuanto a un technique método or technique. o una técnica. It's not about method or technique. No es en cuanto a método o técnica. It's about being a family. Es en cuanto a ser una familia. We are one big family in Christ. Somos una gran familia en Cristo. That's what the church is about. Eso es lo que es la iglesia. We now have two Turkish believers from Turkey, one Turkish pastor and one Turkish believer. Tenemos unos cristianos de Turquía, uno que es pastor allá. They were targeted by ISIS and came here, and Graceway has been taking care of them. Y Graceway les ha estado ayudando porque ellos fueron perseguidos por ISIS. At our small group, one of them said to us that Graceway has become his family. His what? His family. Y ellos nos dijeron en nuestro grupo pequeño que Graceway ha llegado a ser su familia. I see Pastor Jay taking care of them almost daily. Y han dicho que el pastor Jake les cuida casi diariamente. And recently, one of them told me that Pastor Jay is like my big brother. Y entonces uno de ellos dijo, He said, Pastor Jay es como mi hermano mayor, pobrecito él, ¿verdad? When I came to the U.S., I stayed with Roger and Pam Lance. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, yo me quedé con Roger y Pamela Lance. They were my host family. Ellos fueron mi familia. So I was gone, went back to Japan, and my wife Monica was gone. And last year we came back to Kansas City. We decided to live right next to their house. Y entonces yo regresé al Japón, luego vine y luego regresé con mi esposa y ellos decidieron vivir al lado de Roger y Pam. Do you know why? ¿Saben por qué? Because we wanted to. Porque ellos quieren. They're my Ellos, family. no Roger y Pam. They are our family. Ellos son nuestra familia. Mi casa es su casa. You guys know that. Mi casa es tu casa, ustedes saben eso. You all Latinos know that. Todos los what I mean. latinos saben esto. Verse 47 talks about how we join this family. El versículo 47 nos dice cómo nosotros podemos encontrar esta familia. Verse 47. El versículo 47. Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? It talks about water baptism. Está hablando del bautismo en agua. The moment you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, you belong to the body of Christ. En el momento en que usted ha creído en Cristo Jesús, usted es ahora miembro del cuerpo de Cristo. The body of Christ, the church. El cuerpo de Cristo, la iglesia. The Holy Spirit dwells in you. El Espíritu Santo vive en usted. It's called the water, the baptism of the Holy Spirit. Eso es llamado el bautismo del Espíritu Santo. You also need to show that spiritual reality to the people in public by Y usted getting también water baptism. necesita mostrar esa realidad en público y es lo que llamamos el bautismo en agua. Let me finish this time by urging you to get baptized Y if you déjeme haven't. terminar esta mañana para retarle o urgirle a usted, si no se ha bautizado, que lo haga. You need to get baptized. Usted necesita bautizarse. Pastor Marco, leaders of Spanish ministry, and I would like to help you. Su servidor Marco Castro o Elijah nos encantaría ayudarle. All you need is to invite your friend, family, and just show up for the baptism service on May 13th. Y el día que usted lo decida hacer, que sería mayo 13, solo tiene que invitar a sus amigos y familiares a que presencien eso. Please write that down, May 13th.
en mayo 13. Please talk to us after this service. Habla con nosotros después del servicio. If you feel like you're not ready, that means you need a mentor. Y quizás usted dice, yo no estoy listo, entonces necesitas un mentor. We'll be happy to find you a mentor. Y muy contento de conseguir a una persona que sea como mentor. All believers need to know the importance of the baptism. Todos los cristianos necesitan saber la importancia del bautismo. You might hesitate to take this next step of faith. Quizás usted tiene problema en tomar este paso de fe. I understand. Y lo sé. You might feel intimidated by it. A lo mejor se siente intimidado. I understand. Lo entiendo. You might say, I don't speak English. Y usted quizás puede decir, no hablo inglés, ni Let- japonés. I didn't say that. Let me tell you the secret. Déjeme darle un secreto. Neither did Jesus. Tampoco Jesús hablaba español o japonés. He spoke Spanish. Bueno, él habló español. I didn't know that until Pastor Marco taught me so. Yo no sabía que Jesús hablaba español hasta que Marco me dijo eso. People in the Spanish ministry, all of you, Aquí en el ministerio hispano, todos ustedes are so precious to Graceway. son muy, pero muy preciosos a Graceway. When you join Graceway, Cuando usted se une a Graceway, you show to the world that our God is Lord of all people. entonces usted está mostrando y diciendo al mundo que Dios es Dios de todas las personas. I'm thankful for you. Y doy gracias a Dios por ustedes. I'm thankful for Pastor Marco and Linda. Gracias por el pastor Marco y Linda. Mi esposa. God is Lord of all people. Dios es Dios de todas las personas. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, God, for amazing blessing upon Graceway. Te alabamos, oh Dios, por las tremendas bendiciones sobre Graceway. We praise you, you only, for the 75th anniversary. Y te damos las gracias por esta celebración de 75 años. Please help us to reach out to the people, even if they don't look like us. Y Señor, ayúdanos a alcanzar a aquellos que aún no son como nosotros. You give us opportunities every day. Nos das oportunidades todos los días. Please help us to see others as you see them. Ayúdanos a ver a los demás como tú los ves. Help us to see and love others as you love. Y ayúdanos a amarlos tal como tú los amas. Right now, our missionary Tony is traveling in Y Afghanistan. Señor, nuestro misionero Tony está viajando por Afganistán e India. Please keep him safe Por favor, manténlo salvo and use him for your kingdom as well as many other missionaries. y úsalo para tu reino, así también como muchos otros misioneros. Lord, I know right now there are people who need to step up to get Y Señor, baptized. yo sé que en este momento hay personas que necesitan tomar este paso para bautizarse. Please help them to accept your kind and loving invitation Por favor, ayúdalos a aceptar tu invitación amable y bondadosa, to join the family, the body of Christ, the church. para que ellos sean parte de la familia de Graceway. And even for us who have been baptized already, Y a aquellos que ya hemos sido bautizados, we all need to rededicate ourselves to you. necesitamos rededicarnos a ti esta mañana. Thank you for being our God. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios. We recommit ourselves, our lives to you to proclaim that Rededicamos y reanudamos nuestras vidas para proclamar que tú eres Dios de todos. our God is Lord of all. Nuestro Dios es Dios de todos. Praise your name. En Cristo Jesús. We love you in Jesus' name. Nosotros te amamos. En Amén. Cristo Jesús. Amén.